Bueno, muy buenos días a todos. Este es el Cuaderno de Cuentas, que es un nuevo ejercicio de Universo Centro, donde vamos a tener unas conversaciones semanales todos los domingos sobre temas de ciudad y también sobre temas nacionales. La idea también es un espacio para crear temas de opinión. Vamos a tener unos columnistas también que van a estar en un micrositio en la página de Universo Centro. Vamos a tener también unas investigaciones, más o menos cada 15 días, cada 3 semanas, y vamos a empezar entonces con una conversación sobre gobierno criminal en Medellín, que llamamos Gobierno en Combo, hablando un poco sobre institucionalidad y criminalidad en la ciudad. Medellín fue entre 1980 y 2005 la ciudad más violenta de Colombia. Si uno piensa exactamente en esa Medellín de los 80, se da cuenta que era una ciudad un poco desvalida. Mirando actas del Consejo por allá de principios de los 80, cuando se creó Metro Seguridad, con Álvaro Uribe como alcalde de Medellín, se da uno cuenta que la ciudad quería nacionalizar 50 patrullas de policía que estaban en el puerto de Cartagena, traerlas a la ciudad, no había ni siquiera plata para eso. La ciudad le pedía en ese momento a la empresa privada que colaborara. La mitad de lo que se iba a poner públicamente a Metro Seguridad lo pusiera la empresa privada. Esa ciudad, digamos, desvalida en temas de seguridad, tenía simplemente al Departamento de Orden Ciudadano, a Seguridad y Control, a estamentos supuestamente de seguridad que terminaron cometiendo todo tipo de crímenes. En ese momento comenzaron entonces a mezclarse dos violencias distintas: la violencia del conflicto que estaba en la ciudad y la violencia del narcotráfico, lo que era el crimen organizado que se estaba construyendo. Estamos hablando de principios de los 80. Comenzaron entonces a mezclarse esas violencias y había cierto caos, digamos, en esa violencia. Ahí aparece la figura, por supuesto, de Pablo Escobar, y ese caos se convierte en otra cosa. Con Pablo Escobar tuvimos, por ejemplo, en 1991, 7.000 homicidios en un año en Medellín. Eso es 350 homicidios por cada 100.000 habitantes. Piensen que el año anterior tuvimos 24, 25 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ese dominio entonces de Pablo Escobar creó unas nuevas condiciones, ahí sí un crimen organizado con un único patrón indiscutible. 153 policías fueron asesinados entre el 90 y el 93, da cuenta de un poco esa fuerza que vencía al Estado de alguna manera. Después de la muerte de Escobar llega el paramilitarismo, se consolida también esa estructura paramilitar. Sabemos lo que significó Don Berna en su momento como otro gran patrón en la ciudad, y ahí podemos hablar de un inicio de los comentarios, mezcla entre institucionalidad y criminalidad. Piensen en la donbernabilidad, de la que tanto se habló en el gobierno de Sergio Fajardo. Después, cuando llegó Alonso Salazar, recuerden que en un momento intentaron vincularlo con Memín. También había entonces ese, digamos, ese flujo, por lo menos ese intento de mezclar, así fuera con pruebas puestas, delincuencia e institucionalidad. También en un momento se habló de la colaboración del Cebollero con la campaña de Aníbal Gaviria. Después sabemos lo que pasó en la administración de Federico Gutiérrez, con los contactos entre Gustavo Villegas y el Viejo, y ahora tenemos una administración que por ahí se le soltó una perlita y hablaba de la posibilidad de interlocución con los actores armados en el territorio para entregar algunas ayudas sobre la pandemia. Ese va a ser entonces nuestro tema, un pequeño panorama, un recorrido muy rápido de cosas que han pasado para que empecemos a hablar quién manda en Medellín, quién manda en los barrios, qué tanto Estado tenemos y qué tanto hay un Estado por debajo que termina ejerciendo. Le doy la palabra entonces a Alfonso para que presente a nuestros invitados. Buenos días para todos, buenos días Pascual. Hoy domingo 22 de noviembre iniciamos Cuaderno de Cuentas, esta nueva apuesta periodística de Universo Centro, en la que esperamos pues volver otra vez a trabajar los domingos, que ya nos hacía falta. Y para conversar hoy sobre gobierno criminal, este gobierno en combo que tiene distintas expresiones en Medellín, vamos a estar con Gisela Aguirre. Gisela es magíster en ciencia política de la Universidad de Antioquia y durante varios años, entre el 2013 y el 2018, trabajó en el Centro Nacional de Memoria Histórica como coordinadora de informes en Antioquia, y allí en particular hizo parte de una investigación muy interesante, curiosa también, en conjunto con físicos de la Universidad de Antioquia,
aplicando modelos matemáticos para entender la estructura y el funcionamiento de nuestra violencia reciente, de lo que hemos llamado el crimen organizado, de las bandas, de los combos. Gisela, muy buenos días. Muy buenos días, Alfonso. Muy buenos días, Pascual. Muchas gracias por la invitación. Y también tendremos esta mañana a Santiago Tobón. Santiago es profesor de Economía de la Universidad de AFID. Es además director del CIEF, el Centro de Estudios... ahora se me olvidó la sigla. Ya. Centro de Investigaciones Económicas y Financieras. Eso es. Ha estudiado en la Universidad de Chicago, en el Instituto Parsons. Santiago tiene una extensa hoja de vida académica y en este estudio pues, ha colaborado también con otros investigadores de la Universidad de AFID desde el Centro de Análisis Político y pues con él vamos a hablar también hoy sobre este gobierno criminal. Buenos días, Santiago, bienvenido. Buenos días, Alfonso, Pascual, Gisela y a todos. Bueno, muchas gracias, Pascual. Empecemos. Sí, empecemos. Yo creo que podemos empezar. Vos mencionaste los dos estudios en los que han participado recientemente. Yo creo que podemos empezar con una pequeña definición de ustedes de esos estudios, que nos cuenten un poco qué hicieron esos estudios, qué pretenden conocer. Y yo creo que la pregunta de todo el mundo, ¿qué tan fácil es conocer, es estudiar, es tener respuestas en este tipo de temas? Por supuesto, temas que siempre están muy escondidos, muy difíciles de diagnosticar. Entonces, que nos cuenten un poco de sus estudios y esas posibilidades que entregan. Gisela, si querés, empezamos con vos. Nosotros en su momento nos propusimos desde el Centro Nacional de Memoria Histórica, donde estábamos respondiendo la pregunta sobre el surgimiento de las estructuras paramilitares en la ciudad de Medellín. Recuerden ustedes que tuvimos la presencia y transformación de organizaciones parainstitucionales, como las que mencionó Pascual al inicio, que terminaron al servicio de la criminalidad, el DOC, el DSC. Luego la presencia de estructuras propiamente paramilitares de Casa Castaño, de las ACU, como el bloque Metro, y posteriormente de las AUC, como el bloque Cacique Nutibara y el bloque Héroes de Granada. Incluso en algún momento con incidencia de estructuras paramilitares como el bloque Central Bolívar, mucho en Bello. Entonces, el propósito era un poco dar cuenta de las dinámicas de surgimiento y transformación de esas estructuras en la ciudad, el accionar y, por supuesto, los repertorios de violencia, las modalidades de violencia en función de qué propósitos operaron en la ciudad. Este estudio se realizó, como les decía, por parte del Centro Nacional de Memoria Histórica, con la participación de 13 investigadores, en una investigación que duró desde el 2013 hasta el 2018 con diferentes intensidades y que, como también mencionaba Alfonso, tiene la particularidad de haber contado con la participación del Instituto de Física de la Universidad de Antioquia, a través del profesor Leonardo Pachón. Sin sus métodos, seguramente no hubiéramos logrado desenmarañar el entramado de relaciones entre bandas delincuenciales y otros actores, terceros actores, fuerza pública y civiles. Entonces, su participación sin duda fue muy importante. Ese fue fundamentalmente el objetivo. Santiago, contanos. Vale, gracias, Pascual. Nosotros, cuando digo nosotros, hablo de Chris Blackman y Ben Lessing, que son dos profesores de la Universidad de Chicago, Gustavo Duncan, que está en AFID, y yo, junto con un equipo, digamos, grande que nos acompaña, empezamos hace más o menos 4 años a tratar de, digamos, de investigar mejor sobre el fenómeno que conocemos hoy como gobierno criminal en Medellín, y que realmente empezó un poco sin preguntas de investigación. Nosotros empezamos simplemente a tratar de documentar lo que observábamos. Y de hecho, las preguntas de investigación las fuimos desarrollando a la medida en la que el proyecto avanzó. Hoy, digamos, estamos circulamos un documento como de política pública donde discutimos algunos de los resultados y estamos como cerrando una primera fase de esta investigación. En lo que llevamos hacemos fundamentalmente 2 cosas. La primera es documentar mejor el fenómeno, ¿sí? Porque algo alrededor del gobierno criminal siempre hemos sabido que ocurre en Medellín.
digamos que ha habido muchos trabajos etnográficos, muchos trabajos que se concentran, digamos, en un caso de estudio aquí y allá en la ciudad, en donde se sabe que esto ocurre. Pero una, digamos, medición sistemática del fenómeno a lo largo y ancho de la ciudad todavía, digamos, que no existía. Entonces, la primera parte, digamos, de este trabajo se trata de una manera más descriptiva, medir mejor este fenómeno, saber cómo ocurre, en qué dimensiones ocurre, porque sabemos que en alguna medida ejercen funciones de autoridad grupos criminales en Medellín, pero no lo hacen en todas, digamos, los dominios de la política pública. No es que ofrezcan cupos en un colegio, pero sí puede ser que presten seguridad. Entonces, lo primero fue saber sobre qué tipo de estas dimensiones o dominios de la política pública había algún tipo de injerencia o control por parte de estos grupos, y eso lo medimos con un levantamiento cualitativo muy intenso, como de 4 años de entrevistas, y una encuesta muy grande que hicimos al final del año pasado. Y en la segunda parte del trabajo lo que hacemos es tratar de evaluar qué tipo de intervenciones puede, digamos, o la caja de herramientas de política pública realmente qué ofrece para un gobierno en el contexto de enfrentar este tipo de retos. Y hacemos unas evaluaciones de impacto de distintas intervenciones y nos encontramos con sorpresas, como que hay algunas cosas que pensábamos que podían funcionar más y no tanto. Mucho depende del contexto, del tipo de grupos que ejercen el control y demás. Entonces, en esa segunda parte, en esa exploración de qué tipo de cosas sirven, lo que realmente encontramos al final es que la política pública hoy es insuficiente para enfrentar el fenómeno y que hay que pensar de manera un poco más innovadora para saber cómo atender a estos retos o a los elementos más estructurales de estos retos que tienen que ver con el ejercicio de la autoridad por parte de grupos criminales en muchas partes de Medellín. Yo quisiera, ya pues en contexto con los dos estudios, entrar un poco primero en el estudio que coordinó Gisela, porque ya desde el título pues llama la atención, ¿no? Una caracterización matemática de las bandas criminales de Medellín entre 1996 y 2014, o sea que estamos hablando de las transformaciones ocurridas a finales del siglo XX y la primera década larga del siglo XXI. Gisela, ¿en qué consiste esa caracterización matemática? O sea, ¿qué hace una caracterización matemática? Y a partir de ahí, pues digamos, aparece una primera concepción que es una macroestructura criminal que se va conformando en esos años en Medellín. ¿Cómo nos la explicarías? Bueno, una precisión importante que tengo que hacer en este punto es que el informe aún no ha sido publicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica y que, pues, por supuesto, me encuentro aquí como en calidad de investigadora por mis estudios doctorales y, por supuesto, pues también por la participación allí que me ha autorizado pues, sobre el tema. Básicamente, pudimos documentar la incidencia a lo largo de finales de los 80 hasta el 2015 de 687 bandas con incidencia en el Valle de la Aburrá, en Medellín fundamentalmente, pero también en municipios del Valle de la Aburrá. Dar cuenta de la interacción a lo largo de ese periodo de 30 años aproximadamente, un poco menos, era absolutamente imposible si no se partía de casos tipo, de hacer estudios de bandas delincuenciales de acuerdo con tipos de bandas. Queríamos ser un poco más exhaustivos y él fue entonces con una propuesta del profesor Leonardo Pachón, donde a partir del trabajo de redes logramos empezar a codificar cada una de las bandas y algún tipo los tipos de relacionamientos que nos permitieron dar cuenta de esas interacciones. Eso se hizo fundamentalmente a partir de análisis estadístico, donde pudimos identificar periodización en esas relaciones y cómo iban cambiando las intensidades de las relaciones, si eran de confrontación, si eran de alianza, si eran de sometimiento o subordinación, e ir identificando también
cómo las macroestructuras del conflicto armado, paramilitares y guerrilleras, iban haciendo parte como de la coordinación de un grupo determinado de bandas, y cómo se iba transformando eso a lo largo del tiempo. Fundamentalmente los resultados son que las bandas fueron siendo cooptadas por estas macroestructuras y absorbidas dentro de las confrontaciones del conflicto armado nacional que se libraban en el conflicto armado urbano a lo largo de la década de los 90 hasta la desmovilización de las AUC en el 2006 con el bloque Héroes de Granada. ¿Qué pasó? Por intensas confrontaciones al interior mismo de las estructuras de las AUC, del bloque Metro Cacique Nutibara en particular, pero digamos bloque Metro con todas las estructuras de las AUC, que lo vivimos en el territorio propiamente de Antioquia y de la ciudad de Medellín. Y también pasó por la conformación y después desmovilización del bloque Héroes de Granada. Digamos, un aspecto bien importante en la transformación, no solamente del conflicto armado urbano, sino también de lo que más tarde va a empezar a tomar un poco más de fuerza como lo que llamamos criminalidad propiamente, es decir, una transición que era de esperarse con la incidencia de la criminalidad en la definición del conflicto armado urbano y del conflicto armado nacional, que fue tomando sin duda un carácter profundamente criminal. Yo creo, Alfonso, que aquí hay algo interesante de pronto y es intentar ver a Medellín, sus diferencias con otras ciudades colombianas. Cuando uno mira, por ejemplo, el caso de Cali, que tiene una tasa de homicidios mayor a la de Medellín, cuando uno mira Bogotá, que tiene una tasa de homicidios menor, aunque Medellín este año muy seguramente va a tener una tasa muy cercana a la de Bogotá, en todo caso se da cuenta de las particularidades que tiene la ciudad, particularidades en ese dominio territorial que, por ejemplo, en Cali es mucho menor y que creo que en Bogotá también es menor. Intentemos, no sé, mirar a Medellín como un caso particular en Colombia y si esas estructuras de las que habló Gisela, esas estructuras ligadas al paramilitarismo le dieron una especie de orden especial a esa criminalidad en la ciudad. No sé, Santiago, si tenés algo ahí en esas diferencias de Medellín respecto a otras ciudades colombianas. Incluso, Santiago, qué pena, incluso sí, en el mundo, ¿no? Porque en el informe ustedes también hacen algunas relaciones con otras ciudades del mundo. De acuerdo. Sí, hay un tema que es, digamos, interesante. Lo que nosotros vemos en Medellín es un poco, digamos, estos grupos ejercen control territorial en muchas partes de la ciudad. Las razones por las cuales ejercen ese control territorial, nosotros identificamos algo así como 3. Una es que, digamos, prestar el servicio de seguridad es en sí mismo una renta, ¿cierto? Porque entonces se cobra la cuota de seguridad y se presta seguridad, ¿sí? Lo segundo es que hay una especie como de externalidades hacia otro tipo de rentas criminales. Si el barrio está seguro, si está tranquilo, hay menos atención por parte de las autoridades, luego yo puedo, digamos, con mayor probabilidad disfrutar mis rentas, por ejemplo, alrededor de la venta de drogas, ¿cierto? Porque las autoridades están poniendo menos atención allí. Y lo tercero es algo así, y esto se relaciona mucho con lo que mencionaba Gisela, como unas razones como no pecuniarias o no monetarias. Es como ese interés que tienen algunos miembros de algunos grupos criminales por tal vez ser como el jefe del barrio, por ser como los proveedores de soluciones en su barrio. Un poco, yo creo que mucho de esto puede estar heredado de grupos de milicias o de grupos de paramilitares y demás, que en alguna medida reivindicaban parte de su papel con esto. Y en medio de todo este ejercicio, pues, por ejemplo, los combos en Medellín terminan, digamos, ejerciendo o haciendo como el enforcement del monopolio local en la venta de droga, por ejemplo. ¿Y esto qué implica? Esto implica no dejar vender a nadie más. Y aquí es donde empiezan las diferencias, y aquí es donde hilo con la pregunta, Pascual, que vos hacías. En Cali, por ejemplo, nosotros a comienzos del año pasado hicimos unas entrevistas a varios miembros de pandillas en Cali. De hecho, tuvimos una reunión larga con un grupo completo en Agua Blanca. Y les preguntábamos a ellos, vengan, aquí ustedes, por ejemplo, ¿alguien más podría vender droga en el sector? Y ellos nos decían, sí, claro. Y de hecho nos pusieron ejemplos. Dijeron, a alguien, una señora recientemente compró no sé cuánta marihuana y ahí la están viendo en la casa. Ese tipo de cosas
Para nosotros sería impensable que ocurra en Medellín, porque en Medellín ellos, digamos, hacen el enforcement de ese monopolio. Ellos no van a permitir que alguien más venda, porque entonces dejan, digamos, de extraer la renta o el precio que quieren extraer. De hecho, en algunos casos en Medellín hemos encontrado cómo cuando algún combo empieza, por ejemplo, a vender droga más barata, esta situación sube dentro de las estructuras, alguien hace llamados de atención para que vuelvan a subir los precios, para poder ejercer, digamos, la función de cartel, digamos, la función de control de precios que les permite extraer este tipo de rentas monopólicas. Y esto no opera así, por ejemplo, en Cali. Esto sabemos que en algunas zonas, tal vez en el sur de Bogotá, puede que ocurra, pero nunca en la dimensión en la que ocurre en Medellín. En Brasil tenemos escenarios distintos. En una ciudad como Sao Paulo hay un monopolio, digamos, en todo el territorio de la ciudad y del estado por parte de un solo grupo. Entonces, realmente en el nivel de sofisticación, si se quiere, tal vez ese es como el referente que podría uno pensar que en términos de orden, de normas y de funcionamiento interno, posiblemente está por encima de lo que uno ve en Medellín. Y en ciudades de Centroamérica como San Salvador o como Tegucigalpa es algo parecido a lo de Medellín, pero en un contexto de más pobreza. Y entonces el rol, digamos, de estos grupos, por ejemplo, en extraer rentas asociadas a la extorsión y demás, es mucho más, lo vemos hoy como dañino del desarrollo económico, ¿sí? Hay, digamos, una extracción mucho mayor en las comunidades más pobres. En San Salvador, por ejemplo, hay unos papers de una investigadora argentina que se llama Micaela Sviatsky que documenta mucho esto, distinto a lo que ocurre en Medellín. En Medellín, por ejemplo, vemos que en muchas zonas más pobres los combos no cobran extorsión en las casas, por ejemplo, o solo cobran en los negocios. Muchas veces esto se puede negociar. Entonces, no es que sean, digamos, benévolos o benevolentes, pero no ejercen ese rol tan extractivo que sí ocurre en otras partes, por ejemplo, en Centroamérica. Seguramente. Gisela, no sé. Sí. Seguramente es importante en la misma dirección planteada por Santiago, pues recordar que nosotros en la ciudad de Medellín, el Valle de la Aburrá, hemos tenido controles territoriales de diferentes estructuras armadas, milicias societales, milicias guerrilleras, las bandas delincuenciales, combos, parches, pero a mi manera de ver también es muy importante un momento en el cual la ciudad empezó a transformar ese modelo de ser de las bandas delincuenciales en los territorios. Una presencia absolutamente, claro, que tiene que ver con los aprendizajes históricos, pero que sin duda se consolida muchísimo más con la presencia paramilitar y posteriormente pues un poco ya su manto más criminal atado al narcotráfico y lo que se llamó la oficina de Envigado en ese momento. El modelo es de una transformación en la que las bandas tenían que ejercer control territorial y someter a otras bandas para que hicieran el control del territorio militar, pero también del expendio de microtráfico al servicio de las macroestructuras, lo que llamamos las macroestructuras, pero que eran la oficina de Envigado, ¿cierto? Que era solo el narcotráfico. Entonces, digamos que también ahí me parece a mí que empieza a consolidarse ese modelo particular de criminalidad de Medellín que refiere Santiago, en el que las bandas delincuenciales son absolutamente controladoras de sus fronteras, de sus límites, tienen unas rivalidades también históricas. Eso es muy importante porque esas rivalidades no solamente se anclan en el funcionamiento del negocio, sino también de dinámicas de confrontaciones y de rencillas que se van volviendo vendetas al interior de la banda y que se van heredando de generación en generación. Yo recuerdo el caso concreto de la banda del Hoyo en la comuna 3, límites con Santo Domingo, es un caso supremamente importante porque denota una resistencia profunda al control por parte de macroestructuras, primero del bloque Metro, luego de Cacique Nutibara, hasta que finalmente lograron someterla, pero se anclaba esa resistencia en asuntos de tradición de
riñas entre jóvenes, entre personas, ¿cierto? Entonces, ese tipo de aspectos también hasta ese momento fueron muy importantes para el control territorial. Seguro Santiago en el último periodo tendrá una caracterización más fina porque parece que ya pudiera tener un aspecto exclusivamente rentístico. No sé, Santiago, ¿tú qué piensas? Sí, no, sabes que este es un buen punto, porque yo creo, más allá de que, digamos, la foto de lo que nosotros medimos en diciembre, hicimos la encuesta, es una encuesta que es representativa a nivel de cada barrio de Medellín, y en esta encuesta le preguntábamos a las personas en hogares y negocios. ¿Cuál es la muestra de la encuesta, Santiago? Fueron más o menos 7.000 encuestas, y la encuesta es representativa de cada uno de 220 barrios de Medellín y de la frontera, de los barrios de frontera en Itagüí y los barrios de frontera en Bello. Solamente excluimos de la muestra los barrios cuyo estrato predominante es 6, fundamentalmente el Poblado y unos pedazos de Laureles. De resto está, digamos, todo Medellín. Y de nuevo, la encuesta nos permite medir esto barrio a barrio, porque es una encuesta representativa a nivel de cada uno de esos barrios. En cada barrio fueron algo así como 30 encuestas, 30, 35 encuestas. Y aquí le preguntábamos a la gente, venga, frente a esta situación, por ejemplo, el vecino está haciendo mucho ruido. ¿Usted con qué frecuencia acude a los muchachos del combo del barrio? Y luego, para la misma situación, le preguntamos a la persona aparte, ¿usted con qué frecuencia acude a las autoridades de policía o de la alcaldía? Y aquí encontramos una variación muy grande a lo largo y ancho de la ciudad. Hay barrios donde esto, digamos, es donde en el promedio las situaciones tiende a ser más importante el rol de los combos, por ejemplo, de los muchachos del barrio en resolver muchas de estas situaciones. Hay barrios en donde no, en donde el Estado es un poco, digamos, más preponderante. Lo que vemos de todas formas es que en muchas partes de Medellín ambos actores son importantes en resolver este tipo de situaciones. Y no necesariamente son como sustitutos. Muchas veces la gente nos dice, yo acudo mucho a los muchachos del combo del barrio, y también alguien dice, esa misma persona, yo acudo mucho también a las autoridades de policía, por ejemplo. Lo cual implica unos retos muy grandes, porque es que los muchachos del barrio son los hijos, los vecinos, los hermanos de las personas del barrio. Entonces muchas veces son más cercanos, muchas veces también conocen mejor las necesidades de la comunidad, muchas veces tienen lo que llamamos los economistas ventajas comparativas, porque están allí todo el tiempo y son más que la policía, por ejemplo. Yo tengo, no sé, en Medellín nosotros tenemos estimado unos 350, 400 combos, y Medellín tiene algo así como 220 cuadrantes de policía. Cada cuadrante tiene 2 patrulleros en un momento dado del tiempo, y cada combo tiene 25, 30 pelados. Entonces, claramente no compiten en igualdad de condiciones en, por ejemplo, la velocidad para resolverle una necesidad a alguien que tiene un problema con el vecino. Y ahí es donde empezamos a ver, digamos, mucho de cómo hay como una especie de duopolio en muchos barrios de Medellín en la provisión de este tipo de soluciones. Pero pegado a lo que dice Gisela, yo creo que, esa foto que parece muy dramática del Medellín que tomamos en esta encuesta en diciembre, yo creo que no es tan dramática si lo ponemos en términos relativos. Indudablemente la ciudad ha evolucionado mucho. Y aquí viene otra diferencia con la pregunta que me hacían ahorita con otras ciudades. En Río de Janeiro, por ejemplo, donde estamos empezando, estamos haciendo una encuesta en este momento parecida a la que estamos haciendo en Medellín, a la que hicimos en Medellín, midiendo en una muestra representativa de favelas un poco cómo es esta situación. En Río de Janeiro, en muchas favelas, la policía no puede entrar salvo que entren 150 policías armados con fusiles. Eso en ningún barrio de Medellín ocurre hoy. Y eso tal vez se ocurría a comienzos de los 90 o finales de los 80, en donde la policía, algunas zonas de la ciudad las tenía más difíciles. Hoy hay un homicidio en cualquier parte de la ciudad, pueden entrar las autoridades a hacer el levantamiento. Y yo creo que esto da cuenta de una evolución grande que ha tenido la ciudad en el contexto de avanzar frente a esto. Lo que pasa es que yo creo que al final esto ha sido, digamos, una consecuencia de un mayor desarrollo institucional en general, pero nos quedan muchas preguntas sobre exactamente qué tipo de cosas, qué tipo de acciones son las que tendría que hacer, por ejemplo, hoy la Alcaldía de Medellín para tratar de enfrentar más este reto. Santiago, pero aquí también hay una paradoja un poco con lo que decís y lo que decías ahora. Mientras más tranquilo esté, más se puede ejercer un dominio, digamos, que tiene que ver con las rentas. Mientras menos homicidios tenga, menos llega la policía, menos llega, digamos, esa institucionalidad más relacionada con temas de seguridad, y más tranquilo manejo mis rentas. Entonces, tiene un poco que ver con eso que decís. Puede entrar la autoridad porque tampoco vamos a calentar esto en tal medida que se nos dañe nuestro control más soterrado, más silencioso y más efectivo, ¿no? Exacto. Yo de hecho creo...
Adelante, Gisela, dale vos y después. Que fue un poco pues el modelo que mencionó más Pascual en la introducción, que era el modelo 2000-2003 de la gobernabilidad y que siguió también pues hacia adelante hasta que se fracturó la oficina de Envigado. Es decir, se rompió un poco el poder realmente hegemónico sobre el que se soportaba el orden criminal. Santiago, de acuerdo. No, tranquila. Yo creo, no, estoy de acuerdo. Y de hecho, aquí hay un tema que es interesante. O sea, al final, no sé cuántos muchachos en los combos de Medellín, 10, 12 mil. La solución digamos, del reto que tiene Medellín en este contexto no pasa por yo creo que por meter a estos muchachos a las cárceles. Ustedes, me imagino, todos han estado, uno va a Bellavista, yo salgo de Bellavista después de las entrevistas y a mí no me cabe en la cabeza cómo puede un paso por Bellavista resocializar a alguien. Conozco personas que se han resocializado, pero creo que son las excepciones, porque al final sobrevivir en la misma cárcel implica asumir una cantidad de compromisos que después hay que pagar después. Entonces, yo creo que la solución no pasa por ahí. ¿La cárcel tiene gobierno criminal? Sí, por supuesto. De hecho, tiene una estructura de gobierno muy parecida a la de la ciudad, en donde cada patio lo controla un grupo distinto, cada pasillo un grupo distinto, y el monopolio, nadie puede llegar y vender droga en un patio de Bellavista. Hay un monopolio que ejercen grupos y ellos tienen sus normas y así se distribuye, digamos, las rentas y demás. De hecho, son plazas muy rentables, porque hay una demanda que está súper concentrada ahí. Bueno, pero entonces, un paréntesis pequeño. Un paréntesis pequeño hablando de las cárceles que iba a mencionar en la introducción y se me olvidó. En junio, el corte exacto, 1 de junio del año pasado, vimos una caída en los homicidios en la ciudad de Medellín que se ha mantenido más o menos después de una supuesta reunión en La Picota de grandes capos de la ciudad que dieron una especie de orden de vamos a parar esto, y tenemos una reducción cercana al 40% en los homicidios este año. En ese segundo semestre del año anterior fue cercana al 35% y vamos a tener el año con menos homicidios o con la tasa más baja creo que en muchas décadas. No vamos a llegar a los 400 homicidios en la ciudad y tiene que ver con una reunión en una cárcel. Qué pena, Santiago. No, está bien, pero yo creo que, mira, esto es un tema que es muy importante porque al final yo estoy, digamos, hablando de este ejemplo de que no pasa por encarcelar a las personas, porque yo creo que esto no hay una solución como de bala de plata frente al problema que ocurre en Medellín o frente a este reto que ocurre en Medellín. Esto yo creo que es una cosa en donde marginalmente se avanza. Es deseable que haya menos violencia, así haya algún tipo de control. Claro. La venta de drogas, ¿en algún momento vamos a poder eliminar la venta de drogas en Medellín? Yo creo que no. Yo creo que eso eso tiene una demanda y va a haber oferta siempre que haya demanda, y la demanda ya es imparable. Entonces eso va a seguir funcionando. Yo creo que al final hay unos, digamos, equilibrios en el nivel más local, en donde en el contexto más informal, los grupos mantienen cierto orden, venden su droga y hay menos hurtos en esas zonas, hay menos homicidios en esas zonas. Yo creo que esto es en parte una respuesta de los grupos a la mayor capacidad del Estado. Hoy el Estado tiene más capacidad disuasiva, digamos. Entonces, un homicidio no es deseable en un barrio porque me llega la autoridad. En el 90, el homicidio tal vez importaba menos porque la autoridad no tenía cómo, digamos, perseguir este tipo de cosas. Entonces, va avanzando el Estado en desarrollar capacidad y va generando como una especie, Gustavo Uncal lo llama como que los grupos criminales se disciplinan a sí mismos y se empiezan a construir normas, instituciones entre ellos para evitar llamar la atención de parte de las autoridades. El reto más grande está en lo último, y aquí paro para no monopolizar la conversación, en lo último que mencionó Gisela, y es que al final el Estado enfrenta como una disyuntiva entre introducir desbalances en el orden criminal, generando más violencia en el corto plazo, pero ganando en legitimidad en el largo plazo, o dejar que las cosas sigan un poco como funcionan entre estos grupos en el corto plazo, asegurándose que haya menos violencia en ese corto plazo, pero enfrentando un reto grande de legitimidad en el largo plazo. Porque claro, si yo dejo que las cosas funcionen y que sigan como están y trato de no intervenir, pues después, 5 años después, yo no soy quien ejerce la autoridad en esos barrios. ¿Qué es lo que vemos hoy? Nosotros hoy en esa encuesta, y con esto sí termino, lo prometo, en esa encuesta no solo preguntamos a la gente a quién acude, sino que le preguntamos a la gente, ¿usted qué tanto confía? ¿Qué tanto confían los muchachos del barrio para que resuelvan un problema? Ellos son justos cuando resuelven un problema, que son preguntas como de legitimidad. Y muchas personas los ven como la autoridad. No solamente acuden digamos, a ellos para que resuelvan sus problemas, sino que los ven como un legítimo proveedor de las soluciones, digamos, que ellos demandan. Ahí, y con esto yo quería
preguntar también y volver a Gisela, un elemento que me parece que también ayuda a entender ese funcionamiento y que creo también, Santiago, que hace que el caso de Medellín sea muy particular, y es esa permanencia en el tiempo de esas estructuras criminales tan largas. Casi que podríamos hablar, Gisela, de clanes familiares. Pienso en los Triana, 40 años delinquiendo. Eso que hablabas, esas relaciones familiares, o sea, hay unas condiciones externas, pero también pareciera que en Medellín hay como cierto aprendizaje corporativo, ¿no? Uno piensa como casi que equiparándolos a unos sindicatos, con unos empresarios que solo les falta pues irse a estudiar a la Universidad de Chicago. Creo que es lo único que les ha hecho falta. No, y lo han hecho. A la de Chicago, no, a las universidades, porque es parte también de mantener el control digamos, de la economía criminal. Es un rasgo característico haberse encontrado con que estructuras paramilitares propiamente mafiosas pagaron estudios universitarios a muchos jóvenes integrantes de las bandas para que posteriormente agenciaran servicios de control territorial y legitimidad a través de servicios sociales, también de abogados. Encontramos en oficios de ¿cómo se llama esto? De mercadeo y de imagen, porque tenían organizaciones como la de Cuco Banoy en el Bajo Cauca, tenía el bloque Mineros tenía logos para su beneficencia, acciones de beneficencia en el Bajo Cauca, ¿cierto? No les falta sino un community manager. No, eran una empresa, y de hecho una transformación significativa es que los jóvenes empezaron a nombrar, ellos no sabían qué eran los paramilitares ni qué eran las estructuras AUC, no, eso no tenía nada que ver con ellos tenían que ver con la empresa, ¿sí? Entonces, digamos, ahí hay una transición absolutamente importante de los repertorios que se venían de violencia y también de referentes como de la estructura propiamente armada que teníamos en los 80, inicios de los 90. Recuerden las desmovilizaciones del EPL en la ciudad y otras milicias hacia la transición propiamente paramilitar, donde ya hay, pues, digamos, unas marcas muy importantes de la criminalidad. Y adicionalmente, yo creería que también es importante, por supuesto, hacer una mirada sobre el funcionamiento de las bandas delincuenciales, pero por encima de ello, Medellín siempre ha tenido controles sobre las estructuras, sobre las bandas que llamamos. Es decir, dejan de existir los combos, los parches, hay bandas y empieza a generarse una estructura organizativa. Seguramente Santiago ha profundizado en eso, una estructura que es corporativa. Es decir, está la oficina de Envigado, hay unos controles zonales, unos coordinadores zonales. Esos coordinadores zonales tienen una red de bandas con las que controlan territorio, controlan economía, hacen acciones de legitimación, y ese fue un modelo, el modelo vivido pues de inicios de la década del 2000, que fue, yo creo, que es el que sigue también como organizándoles la vida criminal en la ciudad. Hoy uno encuentra que bandas tradicionales, bueno, en ciertos territorios, en Altavista, la mencionada de Lustriana, han logrado consolidar en Bello, han logrado consolidar un poder territorial tan significativo que incluso en algunos momentos lograron medir fuerza militar con algunas de estas macroestructuras, y digamos, como lo que podríamos llamar en el argot político, hacerse contar, ¿no? Y medir fuerzas militarmente. Entonces, hay algunos factores importantes sobre los que yo llamaría la atención. Uno es quién es el que manda en la ciudad de verdad. En términos de criminalidad, quiénes son las estructuras o la estructura que organiza la criminalidad y que pone esos órdenes de los que hablaba Santiago. Porque no son las bandas entre sí las que se autodisciplinan, no, a las bandas de Medellín las disciplinaron.
a los jóvenes que integran las bandas de Medellín, las disciplinaron y luego esto tomó un halo corporativo. Lo segundo es efectivamente cómo se va convirtiendo, a lo largo del tiempo se fue convirtiendo en una estructura de economía que resolvía, como cualquier otro sector económico legal, resolvía asuntos de mi vinculación en el mundo, digamos, laboral informal, ¿no? Acaba de producirse en México un análisis, una investigación sobre cómo este tipo de economías del narcotráfico son, en último término, el mundo laboral de jóvenes de barrios marginales, ¿sí? Que se vinculan con unos u otros carteles en México. Yo diría que es un modelo bien interesante de analizar para hacer algunas comparaciones con lo nuestro en la ciudad, pero son incluso jóvenes que pueden estar diciéndole a sus padres, yo ya no quiero más, y los padres no los dejan salir del negocio. O sea, historias de vida en los que los jóvenes dicen, no, es que yo me quiero ir a hacer otra cosa y tengo posibilidades, pero es que es un negocio familiar. Y otros asuntos, propiamente, otro factor de contexto importante es que efectivamente no hay un mundo laboral que los absorba después de ir a la cárcel, salir con reseñas judiciales, etcétera, porque estuvieron en la cárcel por porte ilegal de sustancias psicoactivas. Usted sale, usted no encuentra cómo vincularse al mundo laboral formal. Solamente por poner un ejemplo de las trabas en las que yo como joven, pues, tengo rutas claras, ¿no? Otras del orden cultural, pero digamos solo para señalar el aspecto también como del mundo judicial que se cierne sobre jóvenes infractores y delincuentes. Alfonso, yo creo que hay algo clave que no hemos tratado y es obligatorio, y es cómo se articula este poder con el poder del Estado. Ahorita hablábamos de la gobernabilidad, de esas acusaciones que se dan permanentemente de hagámonos pasito un poco, dice el Estado, usted hace lo suyo, yo hago lo mío, y ahí nos vamos encontrando un equilibrio. Hablemos un poco de esa relación entre estas estructuras criminales que ordenan, que cobran, que resuelven algunos líos y el Estado. ¿Cómo se articulan? ¿Es posible de verdad tener una articulación coordinada, o eso se va dando sobre el terreno con las cosas como van pasando? ¿Cómo se articulan? Y en muchos casos, decís, Santiago, no son excluyentes, trabajan de manera, no digamos coordinada, pero no se chocan en algunos de sus puntos de acción. Complementaria, ¿no? Complementaria. Sí, yo creo... Este es un buen punto. Voy a hablar de esto que me estás preguntando, Pascual, y luego quiero complementar algo de lo que mencionaba Gisela, porque ahí hay otros retos grandes también de política pública en lo que ella mencionaba. Yo creo que esto, digamos, es inevitable. Y de nuevo, imaginémonos el contexto en la sierra, ¿sí? Hay un cuadrante de policía que cubre el territorio. Son 2 patrulleros, son 2 pelados de 20 años que ganan 1.200.000 pesos. Y al mismo tiempo hay 50 o 60 pelados de los 2 o 3 combos que están, digamos, haciendo presencia allí, ejerciendo control, vendiendo droga, cobrando cuotas de seguridad y demás, ¿sí? Hay un desbalance brutal en la capacidad de proveer cierto tipo de servicios. No solamente porque, digamos, hay menos mano de obra, por así llamarlo, sino porque, de nuevo, los muchachos de los combos tienen lo que llamamos como ventajas comparativas, y es que conocen más a la comunidad, conocen al vecino, conocen todo. Los patrulleros logran irlos conociendo, pero esto es un reto que va, digamos, más paso a paso. Entonces, en el fondo, inevitablemente, nosotros hemos entrevistado patrulleros que nos dicen, es que a mí, yo ¿cómo hago? O sea, hay 3 plazas de vicio allá. La gente muchas veces dice, hombre, pero es que la policía debería saber dónde venden droga. Pues sí, pero es que la policía, ¿qué puede hacer? La policía tiene que priorizar las cosas. Y yo creo que la policía, yo soy un gran defensor de la policía, porque creo que a pesar de muchos retos que tiene, ha logrado avanzar en muchos frentes. Pero tiene dificultades en un contexto de estos, porque claramente no tiene todas las herramientas a su alcance para poder dar respuesta a muchas de estas situaciones. Y a veces, digamos, nosotros como ciudadanos juzgamos la acción del patrullero o no, pero lo cierto es que muchas veces ellos terminan en una encrucijada respecto a realmente cómo actuar, cómo priorizar el tipo de acciones en un contexto de estos. Y ahí terminan dándose situaciones un poco más informales, como lo que mencionabas, en donde pues puede que haya venta de droga, pero hombre, que no haya homicidios, hombre, que no le roben a la gente en el barrio. Entonces al final, digamos, se llega a un outcome que es
en alguna medida deseable para la ciudadanía, y es que sea un contexto un poco más seguro, por lo menos en el corto plazo. En el largo plazo se asume un reto en términos de legitimidad y de confianza en las instituciones por parte de los ciudadanos, pero que hoy no es tan claro cuál es la forma de responder frente a esto. En esto tratamos de avanzar un poco con la alcaldía, de decir, venga, vamos, incrementemos la presencia del Estado en los territorios que controlan los barrios. Llevemos gestores comunitarios de la alcaldía para que ellos traten de identificar problemas, traten de acercar a la ciudadanía al Estado más. ¿Y qué encontramos? Encontramos que esto sirve en las zonas donde los combos no son la autoridad, pero en las zonas donde los combos son la autoridad, esto puede tener efectos adversos, porque los combos tienen mucha más capacidad, entonces ellos doblan su apuesta, y para el Estado también termina siendo difícil llevar muchas de las soluciones. Muchas veces, no sé, los gestores comunitarios allá en terreno identifican problemas, por ejemplo, un problema de convivencia que tiene que ser atendido por el inspector de policía, pero el inspector de policía no tiene cómo atender esa demanda, y los combos sí. Entonces, ahí digamos que hay unos retos muy grandes, Pascual, que yo creo que es lo que lleva a que inevitablemente tenga que haber cierta, digamos, convivencia de parte y parte o tolerancia de parte y parte sobre ciertos asuntos en el nivel más local, digamos, en el barrio, en el problema que atienden los policías del cuadrante o los pelados, digamos, del combo. Y quiero empatar con lo que es lo último que estaba mencionando Gisela, que me parece que es un tema fundamental, y es los muchachos en Medellín, ¿por qué entran a los combos? Esto no es el mercado laboral, esto no es el empleo.com, no es que los combos posteen sus plazas vacantes y los muchachos de 12, 13, 14, 15 años empiecen a montar aplicaciones. Esto es una situación que hoy conocemos muy poco y que yo creo que es necesario estudiar mucho más. Es necesario estudiar más, por ejemplo, cuáles son los factores que llevan a que un muchacho tome la decisión de entrar a un combo. Esta decisión, ¿cómo se toma? ¿Se toma de un día para otro? Yo creo que no. Esto se toma progresivamente en el transcurso de 2, 3, 4 años. Termina el pelado haciendo parte del combo. Y en el contexto, ellos seguramente toman la decisión en alguna medida racional, pero con una racionalidad muy limitada, porque ellos no saben cuáles son las alternativas. Lo que decía Gisela ahorita. ¿Qué es lo que ve un pelado de 12 años aspiracionalmente que nace y crece en la sierra? Él cree que si él estudia y termina el colegio, ¿qué puede hacer cuando sea grande? ¿Cuánto se va a ganar cuando sea grande? Y no pensemos en el salario mínimo, porque el 10% más pobre de Medellín, sus ingresos son de algo así como 100.000 pesos mensuales, ¿sí? Todos trabajan en la informalidad, y posiblemente un muchacho que se sale del colegio en noveno, de un barrio muy pobre, posiblemente su alternativa en la legalidad estará por ganarse algo como eso. Mientras que la alternativa en la legalidad está tal vez ganar más, porque si ganan más, nosotros de hecho, en un trabajo que estamos haciendo paralelo al que les compartí, del que hemos hablado hoy, estimamos salarios de miembros de grupos criminales y sabemos que desde la base se ganan más de lo que sería como su opción de salida, más de lo que se la ganaría en el mercado laboral legal, que ellos posiblemente podrían aspirar simplemente a la informalidad. Entonces, ganan dinero. ¿Hay una probabilidad de que mueran? Sí. ¿Hay una probabilidad de que vayan a cárcel? Sí. Pero ellos muchas veces han visto morir amigos de ellos. Si yo vi que un amigo mío o que un tío mío se murió, o un primo mío me murió a los 22 años, ¿yo qué incentivos tengo para estudiar? Yo tal vez no voy a morir a esa edad, entonces más bien con mayor razón, pues aprovecho y me meto en esta carrera. Y en esto que estamos hablando, ahí hay unos retos muy grandes que yo creo que todavía, de nuevo, la política pública nos está quedando insuficiente, porque hay que saber identificar a los jóvenes que están en mayor riesgo, saber cuál es el tipo de intervención que hay que llevarles. Es que cómo hacer para esto. Sabemos como los lugares comunes de los factores que afectan esto. Sabemos que un hogar disfuncional, que hay muchas cosas que pueden llevar el consumo de drogas y demás, pero exactamente cuál es la intervención. Si uno le dice al alcalde de Medellín, 100 pesos que usted tiene para invertir en evitar que los jóvenes se vinculen a grupos criminales, ¿usted qué haría con los 100 pesos? Posiblemente la respuesta debería tal vez ampliar cupos en el colegio y demás, y yo creo que eso por ahí no va. Santiago, ahí hay que hacer más trabajo. Dale. Santiago, no, que además, pues, para decir que ese niño de 12 años, cuando tiene 12 años, nace en un lugar que lleva 30 años con estructuras criminales aprendiendo en el territorio. Eso es como el pez no sabe que está dentro del agua, ¿no? Pascual, quería, ahora que hablamos de la policía, hay muchos comentarios, tenemos ya unas más, les voy a contar ya cuántas personas conectadas, nos quedan unos 10 minutos de conversación, ya vamos llegando. Vamos a llegar a la hora, pero podemos dar 5 minuticos.
La reposición. Estamos en la reposición. Con unas 50 Sí. personas conectadas, como hemos dicho siempre, ya llenamos el Guanábano, que es nuestra ambición cada domingo, es llenar el Guanábano a las 11 de la mañana. Pero quería Pascual, Gisela, Santiago, nosotros hicimos varios videos preparatorios de esta charla. Hablamos con Daniel Yepes, que fue exdirector del SIX, hablamos con Andrés Villamizar, exsecretario de Seguridad de Cali, con Gustavo Duncan, pero también le preguntamos al general Camacho, Pascual, y quiero que veamos la respuesta del general Camacho también para ahora que hablábamos del papel de la policía. Y también Gisela y Santiago, hay una pregunta entre los comentarios y es la manera de nombrar y contar los combos. Hay mucha discrepancia, digamos. Y sin hablar de las siglas de la policía, que son prácticamente inentendibles, pero hay mucha discrepancia y ahí el general Camacho las va a mencionar. Vamos a pasar el videito. Conocer la presencia de 10 GDO, las cuales cobijan aproximadamente 80 GSO, grupos de delincuencia común organizada que están en diferentes lugares del Valle de Aburrá, que afectan directamente la tranquilidad y la convivencia en el municipio de Medellín y los demás municipios de esta región del país. Pero igualmente están siendo combatidos por parte de la autoridad. Tenemos una mesa de trabajo muy importante con la Fiscalía, donde mediante el trabajo de inventarios a estos grupos criminales hemos logrado a cada uno de ellos abrirle un proceso penal. En la actualidad, en lo corrido del año, tenemos 27 cabecillas capturados, 150 integrantes e igualmente coordinadores para un total de 500 personas que componen estos grupos criminales. Hay un trabajo articulado, unas operaciones express, unas incautaciones de más de 6 toneladas de estupefaciente. El llamado a los ciudadanos es a denunciar constantemente estas afectaciones que están teniendo. Tenemos unas reducciones importantes en todos los delitos. El control territorial lo tiene la autoridad. Muchas veces se quiere vender la idea que los grupos criminales, pero la afectación que ellos han sufrido en los últimos años es alta y se seguirá trabajando con la misma metodología para lograr poner tras las rejas a personas que vienen delinquiendo incluso desde hace más de 20 años. Hemos logrado llegarles a sus madrigueras y allí los hemos capturado y dejado a disposición de la autoridad competente. Entre todos, Ejército, Fiscalía, Alcaldía, CTI, Policía Nacional, seguiremos combatiendo estos grupos criminales y estamos dando los resultados a los ciudadanos. Pero el acompañamiento de la comunidad es muy importante, principalmente con la denuncia para seguir afectando a estos criminales. Conocer. Hay algo clave ahí, ¿no? Él habla de control territorial y habla de unas capturas. Aquí estamos hablando de 12.000 personas, él habla de 500 personas, de unos líderes. Yo creo que es interesante pensar qué tan fortalecidas, qué tan fuertes son esas estructuras y qué tanto las afecta la captura de un coordinador, como llama el general Camacho, o de un cabecilla. Qué tan fácil es desarticular esas bandas y qué tan fácil se reciclan esos liderazgos. No sé, Gisela, si quieres, para yo no monopolizar, porque yo después me quedo hablando acá. Si quieres empezar. Santiago, adelante, monopoliza. A Vale, propósito de control, no, controla. Hay un tema ahí, yo creo que, o sea, al final es que medir esto es muy difícil, ¿sí? Porque no es que la gente tenga el carnet de trabajador de el combo no sé qué, que tiene el registro, que tiene NIT, ¿sí? Y yo creo que parte del origen de estas diferencias pasa por ahí. Nosotros, por ejemplo, en nuestro trabajo somos mucho más informales y flexibles en el proceso de recolectar información y de determinar nosotros, bueno, qué es un combo y qué no. Mientras que, por ejemplo, las autoridades tienen que ceñirse por los directivas, en particular estos decretos, por ejemplo, del Ministerio del Interior, que dicen un GDO es esto y un GDCO es esto. Y hay unas características que tienen que cumplir. Yo creo que esa necesidad de estandarizar como la medida es parte del reto. Y yo honestamente creo que esto está en alguna medida desconectado de la realidad de Medellín. Hay que, o sea, y yo creo que yo sé que la alcaldía, no solamente, pues, varias administraciones
han intentado tener cierta como autonomía para la forma de enfrentar este fenómeno y demás. Y yo creo que esa autonomía es necesaria porque muchas veces estas definiciones tan de abogados no son consecuentes con lo que uno observa en el territorio. Entonces, ahí yo creo que es el origen de muchas de estas diferencias. Nosotros contamos más combos, posiblemente porque hay muchos grupos que no llegan a, digamos, cumplir los requisitos para ser un GDCO, entonces tal vez no queda, digamos, contabilizado en las cuentas de las autoridades. Seguramente lo saben, seguramente los patrulleros del cuadrante saben que ese grupo está allí y demás, pero todavía, digamos, que no está ahí. Y yo creo que parte del reto está en cómo se mide este fenómeno. Y aquí quiero mencionar una cosa que es importante. Pensemos en la extorsión. La extorsión es, si usted me pregunta a mí, yo creo que es uno de los problemas más serios que enfrenta Medellín hoy, porque es una de las, digamos, como de las expresiones más claras del control territorial que ejercen estos grupos y de la prestación de un servicio que es fundamental que el Estado tenga el monopolio, que es el servicio de seguridad. Y en Medellín hay entre 400 y 500 denuncias al año por extorsión. Nosotros tenemos, en nuestra encuesta, medimos la extorsión. Y sabemos que hay comunas, como Santa Cruz, por ejemplo, donde la extorsión de hogares y de negocios está por el orden del 40 al 70%. Entonces, solamente podría haber muchos más casos de extorsión en Santa Cruz que las cantidad de denuncias que hay para toda la ciudad en un año. Y la política pública se orienta por las denuncias. El Estado responde o enfrenta la extorsión con base en las denuncias que hay. Entonces, se está yendo del radar el 99% del problema. Lo mismo ocurre con el fenómeno del control territorial del gobierno criminal. ¿Cuántas denuncias hay? Yo no sé no son las denuncias que son menores, pero ustedes hablan de también las encuestas que hace la alcaldía, encuestas de seguridad que no son necesariamente denuncias, y por ejemplo en Santa Cruz ustedes dicen la gente, el 8% respondió que es extorsionada, y cuando ustedes preguntan el 41%, hay una gran diferencia, no solamente en la denuncia, sino incluso en la encuesta oficial. Que sí, no es porque yo creo que hay, exacto, que no es ir a la fiscalía, porque y el reto grande, y ese es un buen punto, Pascual, el reto grande es cómo medir estos fenómenos, y yo creo que la alcaldía, hoy que ya tiene un CISC más evolucionado, que tenemos muchos datos y demás, tienen la obligación de evolucionar también en la forma de medir estos fenómenos. Esto no es ir a hacer una encuesta y ya. Nosotros, por ejemplo, tuvimos una conversación larga con la administración este año, porque en el instrumento Medellín es de las pocas ciudades que es una encuesta de percepción y seguridad todos los años. O sea, eso ya es una gran ganancia. Y eso yo creo que es una cosa muy valiosa. Pero la conversación que tuvimos este año con ellos fue, mire, en el instrumento hay más o menos 70 preguntas sobre hurto. Y hay 2 preguntas sobre gobierno criminal. Hay 2 preguntas sobre quién presta seguridad aquí en el barrio y si pagan extorsión, que son como temas relacionados con el gobierno criminal. Yo creo que hay un desbalance de prioridades. El hurto es un síntoma de todo este fenómeno que hay detrás, porque la mayoría del hurto en Medellín es regulado por estos mismos grupos. Entonces, si hay que medir, digamos, las causas estructurales de esto, hay que saber ir y medir la extorsión. Y para uno medir esto bien, Pascual, no puede tener un instrumento de 1 hora, ir a hacer una encuesta donde le preguntan a la gente 8.000 cosas de hurtos, ya cuando van y le preguntan por si paga vacuna o no, la gente ya no quiere ni contestar. Entonces, ahí hay un reto grande de cómo medir esto. Sí. Yo creo que una manera de medirlo, y no hemos hablado de eso, es, hablemos un poco de plata, de cuánto da ese poder. Y yo siempre me quedo con una cifra que dio hace unos años el gerente de la fábrica de licores de Antioquia. En un momento decía que no podía entrar a la zona de Castilla, una zona del nororiente grande de la ciudad, no podían entrar con su producto y terminaba el licor adulterado manejando todo ese sector, y decía, el manejo del licor adulterado en ese sector en el año puede significarle a esta gente 100.000 millones de pesos. Y con eso estamos hablando entonces del poder y de la capacidad de regulación. Yo creo que viene ligada a su capacidad económica y a sus ganancias. Eso nos da una idea de cuánto poder tienen, cuánta plata recogen, ¿no? Exacto. Sí, es una industria, yo creo que de billones de pesos al año, sin duda. Juntando todo, porque es que está la venta de drogas, está la extorsión, está, digamos, esto que mencionas digamos, del ejercicio de monopolios de productos a veces, digamos, ilegales como el licor de contrabando, pero muchas veces legales, como claro, los cárnicos, como detergentes, como muchas otras cosas. Y muchas veces esto ocurre, las arepas, los huevos, los lácteos, y muchas veces esto ocurre mediado también por otros actores. Nosotros conocemos casos en donde una empresa que distribuye pipetas de gas va y dice al combo, venga, ¿cuánto le pago para que no entre a la competencia? Y entonces le hace el enforcement de su monopolio y disfruta de su monopolio. Entonces, nosotros todavía estamos, la política pública
digamos, orientada por datos de denuncias y el fenómeno va en este nivel. Entonces yo creo que hay que tratar de alcanzarlo y para eso hay que medir mejor. De nuevo, nosotros, por ejemplo, hoy creo que medimos muy bien los homicidios y eso ha sido una cosa muy positiva para la ciudad. Tenemos una muy buena medición de homicidios, es pública, esto permite que la política pública, una parte importante, se oriente por eso. Pero para medir, para, digamos, enfrentar estos fenómenos relacionados con el control territorial, la extorsión y demás, aquí se quedan insuficientes las denuncias, se quedan insuficientes las encuestas de la manera tradicional como se hacen, y yo creo que ahí hay unos retos grandes en donde la misma ciudad tiene que saber cómo medir mejor esto, hacerlo sistemáticamente, y esto de nuevo, comparado con el tamaño de estas industrias, realmente esto no cuesta tanto, ¿sí? O sea, hacer una encuesta como la que hicimos nosotros el año pasado, no sé, costó como 600 millones de pesos, una cosa así, que entre otras cosas, el proyecto de investigación ha sido financiado por empresarios de Antioquia a través de ProAntioquia y por muchas organizaciones internacionales de cooperación, pues, y eso nos ha permitido a nosotros hacer este tipo de cosas. Pero sin duda la alcaldía tendría como hacer esto 2 veces al año y quisiera, y hacerlo bien hecho. Y en cierta medida se ha evolucionado mucho en esta dirección. Pues yo tengo que reconocer que la ciudad que hay hoy no es la ciudad que teníamos hace 5 años, ni la que teníamos hace 10, ni hace 15. Medellín yo creo que hoy está mucho mejor. Pero tiene unos retos que cada vez nos ponen a nosotros, digamos, y a las autoridades en el contexto de tratar de avanzar más. Son las 12, Pascual. Yo quisiera, en este alargue que vamos a estar, preguntarle a Gisela. Gisela lleva 2 años dedicada a hacer sus estudios doctorales en la Universidad Libre de Berlín, como la extensión de ese proyecto de investigación de caracterización matemática de las bandas criminales. Gisela, un poco ¿cuál es tu reflexión ahora, después de 2 años de haber hecho esa investigación de campo, de hacia dónde puede ir la evolución del desarrollo de las bandas criminales en la ciudad? Porque lo que estamos viendo es que Medellín va a necesitar como una acción antimonopolio, como la que están intentando hacer con Facebook y con Amazon. Es decir, no sé, Santiago, a mí a veces me parece que estudiar el crimen es casi que ir a es como si fueran 2 mundos paralelos, funcionando casi que con las mismas reglas, en el que uno podría aprender economía básica, sí, como si tuviéramos un underground y 2 ciudades funcionando paralelamente al mismo tiempo. No sé, Gisela, ¿qué reflexión tenés de esa evolución? Y qué vislumbras de cómo se va a transformar o qué dinámicas pueden evolucionar a futuro. Bueno, es muy importante, ya terminando, señalar que Santiago tiene una perspectiva cuantitativa importante, porque él está pensando en políticas públicas. Mi perspectiva es histórica. Entonces, en perspectiva histórica, yo creo que la ciudad desde hace varias décadas tomó la decisión de hacia dónde caminar en términos de seguridad física. Y ha vivido en ese trayecto largo importantes experiencias de políticas públicas que intentaron desescalar la violencia, que intentaron transformar negociadamente los controles territoriales de los 90, de finales de los 90, pero que finalmente, digamos, terminaron todas esas políticas públicas. Incluso hoy fue el fallecimiento de Jaime Jaramillo Paneso, un hombre que estuvo también como en el grupo de pensantes de formas de transformar de manera negociada, reconocer el poder real y las conflictividades que vive el contexto urbano para responder a esas conflictividades, pero la ciudad finalmente, así como el país, terminó tomando la decisión de afrontarlo de manera más fuerte y más decidida, de manera militar. Y digamos, eso tuvo implicaciones que en el contexto de hoy podemos palpar, seguramente no solo derivada de esa, pero esa fue la apuesta la apuesta que se jugó finalmente en la ciudad. Entonces, en el 2000, por ejemplo, se dieron procesos de aniquilación de bandas que fueron
muy importantes de esas empresas grandotas, delincuenciales que tenía la ciudad y que no quisieron sumarse al proyecto de hegemonización del control de la ciudad que estaba liderando el bloque Cacique Nutibara, la oficina de Envigado. Esas fueron, por ejemplo, la banda de Frank, la banda de París, ¿sí? Una, solo para citar un ejemplo, pero también La Terraza sufrió su propio proceso. Y con eso lo que quiero decir es que también lo que más conviene cuando se estudia la criminalidad es que pues, las competencias no sean muchas. Cuando hay mucha competencia, la violencia se dispara. ¿Sí? Entonces conviene en escenarios donde haya hegemonía de control de las economías y eso seguramente mantendrá acuerdos estables. Lo otro es, cuando hay muchas competencias, llegar a esos acuerdos estables dura muchísimo porque es un proceso también de confianza, de negociación, de disciplinamiento de las bandas y que están ahí debajo de las estructuras que controlan las economías y que son inestables, profundamente inestables. Cualquier cosa puede romper esos acuerdos y estallar guerras. Entonces, lo tercero es que a mí me parece que los perdedores de esto son los sectores más marginados de la ciudad y los jóvenes de la ciudad, niños y jóvenes, porque en último término estos son los que terminan por los diferentes factores de vinculación que son muchísimos, como señalaba Santiago en hace un instante, terminan siendo en la cadena más débil, el eslabón más débil de toda la estructura criminal y de las estructuras criminales que tienen lugar en los contextos urbanos. Y todas las políticas públicas, de manera paradójica, terminan también cerniéndose sobre esas estructuras débiles, sobre esos eslabones débiles, responsabilizan esos eslabones, y mientras nosotros soportemos los indicadores de desestructuración de redes de narcotráfico, desestructuración de organizaciones criminales, en capturas de personas que no tienen ninguna capacidad de incidencia sobre la estructuración real del negocio, pues van a seguir siendo absolutamente, digamos, inútiles. Pues van a ser incapaces de realmente romper el almendrón del problema, ¿sí? Otro asunto bien particular en la evolución es que las estructuras, mediante el rompimiento de las estructuras grandes hegemónicas que se hizo, como decisiones de nuevos objetivos de investigación por parte de la Fiscalía, por parte de la Policía, se abrieron oportunidades también para que entraran estructuras transnacionales y eso complejiza enormemente el escenario para transformar a través de políticas públicas de gobierno local, porque la incidencia, como decía Santiago, o sea, los alcances son muy reducidos, es del orden nacional y casi del orden transnacional. ¿Qué vamos a hacer con las drogas? ¿Qué vamos a hacer con el narcotráfico en el mundo? ¿Sí? Entonces yo, a mi manera de ver, la ciudad cuando toma la decisión de cómo va a afrontar la violencia del conflicto armado y la violencia delincuencial, toma decisiones en las que el resultado fue justamente abrir paso a la mayor criminalización de criminalidad en la ciudad, en el país, al ingreso de estructuras transnacionales, y eso nos pone en un escenario absolutamente diferente de los 90, en el que la violencia era muy alta, pero aquí ya los actores no son del alcance nacional. O sea, negociar con los mexicanos, negociar con estructuras de carteles mexicanos, eso es otro nivel. Frente a eso no hemos estado enfrentados nunca. Entonces, retos efectivamente son muy altos. Ese es el futuro, Pascual, y creo que eso da pues para un programa solito, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo creo que estamos terminando. Ya te doy, Santiago, y te hago esta pregunta, si quieran los dos, para que vamos terminando, y vamos a tener un año
como dijimos ahora, con una tasa de homicidio muy baja, yo creo que la más baja en las últimas décadas. No sé si eso nos habla de hegemonía en este momento, en ese tipo de control. Si uno podría decir, bueno, tenemos el año con menos homicidios en muchos años, en décadas, eso nos muestra que en este momento hay un control hegemónico fuerte en la ciudad. No sé si uno podría hacer rápidamente, digamos, utilizar eso como una especie de conclusión, o si eso es muy aventurado, muy rápido, muy automático, pues, para pensarlo de esa manera. No, yo te diría ahí, digamos, una cosa respecto a la pregunta, más o menos nosotros, pues estos incluso son datos oficiales del CISC, algo así como entre 2/3 y 3/4, o sea, entre el 66 y el 75% de los homicidios en Medellín están relacionados con grupos organizados. Entonces yo creo que una caída drástica, y ese homicidio es un homicidio instrumental, es un homicidio planeado, es un homicidio que no es usualmente pues resultado de una borrachera, ni mucho menos, sino digamos de algo más premeditado. Una caída en los homicidios, digamos, muy drástica como la que estamos viendo, que incluso se veía antes del inicio de la pandemia, yo creo que necesariamente tiene que estar mediada por decisiones internas de algunos de estos grupos. Y eso no le quita importancia al papel de las autoridades, de nuevo. O sea, las autoridades finalmente, los grupos hacen eso porque saben que si no lo hacen, las autoridades tal vez van tras ellos. Entonces, mientras más capacidad haya, posiblemente más interés hay por parte de estos grupos de decir, hombre, para que no nos dañe el negocio, más bien hagámonos pasitos nosotros mismos y pongamos nuevas normas, por ejemplo, sobre qué implica un homicidio. Antes, a principios de los 90, pagaban por cada placa de policía. Hoy, matar a un policía es una cosa de otro orden en Medellín. Posiblemente esto necesita unos niveles de autorización dentro del crimen organizado muy altos, de mucha gente poniéndose de acuerdo para que esto no tenga unas consecuencias muy grandes. Entonces, que ellos tienen normas y regulan una parte importante del homicidio, yo creo que no deberíamos cuestionar. Y en esa medida la caída grande creo que está mediada por eso. Lo otro que quería decir está relacionado con lo último que mencionó Gisela. Yo creo, nuestra lectura hoy es que estos grupos de Medellín tienen cada vez un papel menos importante en el narcotráfico internacional, ¿sí? ¿Por qué? Porque, de nuevo, ya la parte más importante del valor agregado se la están quedando los carteles mexicanos, se la están quedando los grupos que se encargan de la salida de la droga de Colombia hacia el exterior, como el Clan del Golfo y otros. Y, obviamente, hay algunos de estos personajes que participan en envíos y demás, pero es una cosa de un orden distinto al que ocurría en los 90. Es más importante, mucho más importante la economía en el nivel más local, como lo mencionaba ahorita Pascual, el tema del alcohol, el tema de la venta de drogas local y demás. Y ahí nuestra lectura es que la venta en particular de marihuana, por ejemplo, es muy importante. Y esto lo controlan ellos y ellos disfrutan esas rentas monopólicas porque el Estado quiere. Yo creo que por aquí, sí, y aquí de nuevo pegándome lo que decía Gisela, hombre, ojalá pudiéramos en Medellín legalizar la marihuana y ya. Y yo creo que el Estado Nacional tendría que ponerse en línea con esto, aprender de lo que ha ocurrido en Estados Unidos y en otros países, y ahí le quita una parte muy importante de la renta de estos grupos, y esto en el margen tiene que sacar muchos jóvenes de este mundo. Yo creo que así es que si uno piensa en soluciones más estructurales, tendría que ser así. Mientras Estados Unidos legaliza en la mayoría de sus estados la marihuana, la semana pasada vimos un operativo conjunto de la DEA y la policía colombiana decomisando no sé cuántos kilos de marihuana, lo cual resulta absolutamente ridículo. Mientras allá legalizan, acá nos ayudan a penalizar. Bueno, yo creo, Alfonso, 1 hora y 12 minutos. Yo creo que tenemos que dejar descansar a esta gente los domingos. Y almorzar. Siempre, yo quiero decir la última cosa, Pascual. Dale, Santiago, dale. No, una cosa es que el asunto de la marihuana ilegal, ¿sí? El problema no es que ellos se queden con las rentas. El problema es que al ser ellos quienes regulan ese mercado, no hay una superintendencia que diga, hombre, usted está poniendo precio de cartel, debería bajar los precios. Entonces, al ser ellos quienes regulan, extraen rentas monopolísticas del mercado de la marihuana. Y por eso es que el negocio es tan atractivo hoy. Si esto fuera un negocio un poquito más competitivo, el precio sería mucho más bajito. Posiblemente habría algo más de demanda, pero no pasa nada, creo yo. Pasa lo mismo que pasa con el trago, ¿sí? Pero ese markup, como llaman los economistas, que se quedan los grupos criminales, no se lo quedarían. Claro. Además, esa cripangola está horrorosa. Sí, ni siquiera ni el precio ni la calidad. Pascual, el tema de la legalización de las drogas seguramente será un tema al que llegaremos en algún momento. Muchas gracias, Santiago, Gisela. Una última cosa de mi parte es que claro, no se quieren ir. Pascu, no, yo no me quiero ir.
Ya no es culpa de uno. Ya no es culpa de uno. A propósito de los retos, es decir, los retos fundamentales y centrales en el núcleo del problema son reformas también institucionales. Estamos en deuda de hacer reformas institucionales que pongan más a salvo, si se quiere, asuntos como la pregunta de, bueno, ¿y la policía qué puede hacer en medio de semejantes controles que tienen los barrios? ¿Cierto? Yo sí creo que hay que hacer ahí reformas profundas en las instituciones, no solamente en la policía, porque también sobre eso está soportado su legitimidad y la capacidad, sobre todo, de empezar a romper esos aprendizajes culturales de legitimar actores ilegales en los territorios, en los que la policía también tiene que tomar decisiones casi que digo yo, de sobrevivencia, pero que son una institución y que no pueden terminar legitimando la acción de los ilegales sobre el territorio y que tienen que defender el bien público, ¿cierto? Y que la ciudadanía no puede seguir identificando, incluso con temor en las denuncias, en algunos casos, en algunos contextos, porque pueden terminar también siendo objeto de sanción por parte de las bandas que tienen control territorial. Yo sé que lo digo de último momento y eso deja en punta un universo, pero digamos que es importante no excusar la responsabilidad institucional que le asiste a la policía en términos de romper de alguna manera creativa, inteligente, los controles territoriales que la ciudad ha ido consolidando a lo largo del tiempo. Bueno, Alfonso, yo creo que nos quedan cosas, yo creo que vamos a volver a hablar de este tema, quedan muchas cosas, yo quería que hiciéramos un mapa incluso geográfico un poco, que en el estudio de Santiago se menciona, como las comunas 1, 2, 6 y 8, las comunas con más control, El Popular, Santa Cruz, 12 de octubre y Villahermosa. Después podemos hablar un poco de eso geográfico, y para cerrar, yo creo que podemos hablar también en algún momento de el poder que pueden ir cogiendo estas organizaciones. Ese poder que tiene que ver con lo electoral, ese poder que tiene que ver con gastar un poco de la plata del Estado, lo que pasa con el presupuesto participativo, que no es pequeño en Medellín y que sabemos manejan de alguna manera o por lo menos dirigen contratistas y cosas de ese tipo, y también ese poder social y político que han ido tomando con la Junta de Acción Comunal, donde también se da permanentemente ese poder y que puede terminar en lo electoral. Así que dejamos descansar entonces a los papás, dejamos salir un rato el domingo y almorzar, pero tenemos temas por hablar y les agradecemos mucho haber estado en esta primera conversa de nuestro cuaderno de cuentas. Muchas gracias. Tampoco se quieren ir, Pascual, los conectados, 70 personas. Ya rebasamos el Guanábano en nuestra primera salida. Muchas gracias por este espacio y seguiremos en contacto. Feliz domingo. Y chao. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao. Hasta luego. Chao.